Sumario TV, periodismo investigativo. Alcalde Martínez, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Y lógicamente la noticia del momento es el documento que profirió el señor Contralor General de la República, el doctor Córdoba, en el que delega a una de sus contraloras delegadas, en lo social particularmente, una vigilancia especial para verificar unas posibles situaciones que se han denunciado en relación con 3 contratos en particular. El contrato del Estadio Sierra Nevada de Santa Marta, la fase 1 de la megabiblioteca y la fase 2 de las megabibliotecas. En el caso del Estadio de Fútbol Sierra Nevada de Santa Marta, hay 3 reproches básicamente, y el primero de ellos está asociado al tema de las adiciones presupuestales. Este contrato, ¿por qué tuvo adiciones presupuestales? Vamos a explicarte en qué consiste cada uno de los cuestionamientos de la Contraloría. En el caso de los adicionales, se cuestiona que hay 2 adicionales. Eso ha dicho el doctor Rugeles, pero no explica renglón seguido que el adicional número 1 tiene que ver con obras no contratadas inicialmente. Recuerden que cuando contratamos el estadio, solo contratamos el estadio porque no teníamos los recursos para en ese momento dejar contratado de una vez el urbanismo, y eso se consiguió luego con Coldeportes. Obviamente se le adicionó al mismo contratista para que respondiera por la funcionalidad de todo el complejo deportivo, es decir, ahí se contrató el urbanismo también de los otros 2 escenarios, BMX y estadio de atletismo. Y hay un segundo adicional, que tampoco lo explica el doctor Rugeles, donde se contrató inicialmente unos ítems no contratados en el contrato original, que son la vía de acceso, que no había vía de acceso y para los Juegos Bolivarianos había que hacerla. 2, los controles de acceso al estadio. Y 3, el sistema de sonidos y cámaras al interior del estadio. De manera que los 2 adicionales están plenamente justificados y en su total la obra ha salido por 67.600 millones de pesos. No hay un solo peso de sobrecosto, no hay un peso adicional, no hay imprevistos. Lo que hay son obras nuevas contratadas que no se contrataron en la primera licitación por no tener los recursos en ese momento. De manera que ahí estamos prestos y listos, como siempre, para explicarle a la Contraloría nuestro proceder. La segunda observación que hace la Contraloría General de la República a solicitud de la comisión es el relacionado con los plazos. ¿Por qué se prorrogaron los plazos o se han extendido los plazos de este contrato? Evidentemente había un retraso. Primero el contrato tocó suspenderlo para la realización de los Juegos Bolivarianos y al año siguiente, es decir, durante el 2018, el contratista tuvo inconvenientes fundamentalmente en la ejecución de la gradería occidental. Nosotros iniciamos 14 procesos sancionatorios que, guardando el debido proceso, cuando se le cita al contratista y el contratista cumple el objeto que dio origen al sancionatorio, digamos, ese sancionatorio muere allí. Bueno, fueron 14. La verdad nos ha tocado luchar contra un contratista que ha sido bastante lento y hay que reconocer esos retrasos. Ahora bien, cuando salimos, dejamos ya la aplicación de la póliza penal pecuniaria en anda, es decir, ya ahí había una decisión de parte nuestra de irnos a la liquidación unilateral del contrato para terminar ese 3% que ha hecho falta en los últimos 7 meses, 8 meses. Es decir, el contrato en los últimos 7, 8 meses le ha faltado un poquito, pero el contratista no ha dado para terminarlo. Importante señalar y resaltar, solo se ha pagado 88% del contrato. Quiere decir que el 12% restante está en los bancos, en las cajas, esperando que recibamos a satisfacción el contrato y ahí sí entonces proceder con el pago. Es decir, hemos guardado y salvaguardado los intereses de los amarios. Al margen de las observaciones de la Contraloría General de la República en relación con el contrato del estadio, el señor de la institución de deportes del distrito hacía 2 precisiones. Una, que se necesitaban 11.000 millones de pesos para poder terminar el estadio. Yo ayer entrevisté al contratista y me dice que eso es falso, que no se necesitan recursos adicionales a los que ya se habían pactado. La pregunta es, la plata que hace falta cubrirle al contratista, porque tiene unos dineros pendientes de pago una vez termine la obra, ¿esos recursos están o es que ya no están? Están garantizados en las cuentas de la alcaldía. Bueno, si el doctor Rugeles no ha dispuesto de lo contrario, porque habría violado la ley. Eso ya está salvaguardado en reserva presupuestal para precisamente cubrir
ese compromiso contratado hace ya año y pico, que es el estadio Sierra Nevada. El contratista debe terminarlo, y a lo que se refiere el director de deporte, no tengo ni idea. Yo creo que el muchacho de pronto no tiene conocimiento ni presupuestal, ni vigencia fiscal, ni financiero. Realmente a veces dicen cosas por decir, o están en la estrategia: desacreditar, buscar titulares, hacer ver que el gobierno de Rafael Martínez, o el gobierno ciudadano, no tenía cubierto las obras que han transformado esta ciudad, como en este caso un nuevo estadio de fútbol. Ahora, en el siguiente punto, que es el contrato fase 1 de la mega biblioteca, también están casi las mismas 3 observaciones que hace la Contraloría. La primera, las adiciones. ¿Por qué este contrato se adicionó? Y hablo en principio en los términos del plazo, porque hay una serie de suspensiones, reanudaciones del contrato, adiciones de plazo, vuelve otra suspensión, vuelve otra reanudación. ¿Por qué esa secuencia en el tiempo? Bueno, primero que cada ajuste o cada adición está justificada técnicamente. Yo no soy ni el ingeniero, ni el arquitecto, ni el interventor. De manera que en el proceso de la Contraloría, de la Procuraduría o el proceso penal, cada uno tendrá que explicar técnicamente razones generales que el alcalde conoce. Primero, evidentemente hubo temas de diseño. El diseñador no estuvo partidario de ejecutar la obra con unos ajustes o unas modificaciones al momento de contratarla. Por ejemplo, se contrató cemento gris. El diseñador no estuvo de acuerdo, hizo observaciones y se negaba a reconocer ese diseño si se ejecutaba de esa manera. De manera que tocó adicionar el cemento verde, que entre otras cosas no se conseguía en la costa caribe colombiana. Lo mismo sucedió con los vidrios curvos y con otros componentes del sistema eléctrico y de aires de la megabiblioteca fase 1. Por eso los adicionales presupuestales y los adicionales en tiempo han tenido que ver también con, primero, que no se conseguía el cemento, es decir, se previó un tiempo y luego ya estamos en el tiempo, el cemento no aparecía sino 6 meses después, cuando Cemex logró certificar la disponibilidad de dicho cemento. Es decir, hay una serie de imponderables e imprevistos que han prolongado el tiempo de la obra. Lo importante para resaltar en la Mega 1 es que está lista desde el año pasado, y lo que hace falta es dotarla y ponerla al servicio. Eso lo íbamos a hacer este año, y este año teníamos el recurso para hacerlo, pero yo llevo 4 meses por fuera de la alcaldía y no tengo la representación legal, no tengo cómo ponerla en funcionamiento. Lo debía haber hecho el doctor Rugele, no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque le interesa decir que hay una obra inconclusa, que hay una obra sin terminar, para seguir desacreditando al gobierno ciudadano. Él fue a eso, él no vino a dirigir la ciudad, él fue a desacreditar. Pero lo que tiene que ver con la Contraloría y el control excepcional, ahí daremos las explicaciones, una por una, bien documentada, entregando los informes, entregando las actas. De hecho, ya la hemos entregado, porque muchos de estos procesos ya están en investigación, tanto en la Fiscalía, en la Procuraduría, incluso en la misma Contraloría. Así que, como siempre, disposición. Para resaltar, solo se ha pagado el 70% de la Mega 1. Quiere decir que en las cajas o en las cuentas de las alcaldías están los recursos restantes hasta que no se firme el acta de recibo final, que debe hacerlo el doctor Rugele, porque no lo puedo hacer yo ahora. Si yo lo hiciera ahora, pues obviamente ya procediéramos a pagar, a dotar y por lo menos a poner en funcionamiento esa primera parte de la megabiblioteca fase 1. Alcalde, pero muy puntualmente, la Contraloría General de la República establece, a mi juicio, una diferencia en 2 conceptos. Una, que la obra esté terminada, otra, que la obra esté recibida. La Contraloría hace el reproche en relación a que la obra aún, a la fecha de hoy, no ha sido recibida. Sí, eso realmente tiene que ver con la administración. El año pasado, a finales del año pasado, el gerente de infraestructura que debía recibir la obra, el doctor Idar, conversó conmigo, y a partir de unos pequeños detalles en la obra, él se negó a recibir, estando ya terminada la misma, y yo lo respaldé, porque dije que hasta que no estuviera cambiado la última puntilla en las condiciones y en las especificaciones que se pactaron, no se recibe la obra. Y él salió a finales del año pasado, principio de este, y el nuevo que llegó en medio de tanta información, tanta documentación, sobre todo de carácter técnica, de proyectos de esta naturaleza, el nuevo gerente no firmó enseguida. Entonces, obviamente, eso prolongó el recibido de la obra. Pero en honor a la verdad, la obra está terminada a finales del año pasado, y a estas alturas pues ya debía haberla recibido
bien nosotros, estando al frente de la alcaldía, o bien el doctor Rugele, y ya debería estar en funcionamiento porque este año nosotros habíamos dejado reservados los recursos para contratar el mobiliario, para contratar los libros y todo el componente tecnológico y la parte de funcionamiento, que esa biblioteca va a tener un operador porque alguien tiene que abrir, cerrar, atender a la gente, en fin. Entonces son 3 nuevos procesos de contratación que estaban los recursos y que debieron iniciarse en el mes de marzo cuando llegó el cierre de balance del Consejo, una semana después que ya yo estaba por fuera. Eso no lo hizo el doctor Rugele porque él va a seguir insistiendo cada vez que pueda que hay una obra inconclusa, que hay una obra sin terminar y buscar con eso presionar a los órganos de control para que produzcan decisiones contrarias a este funcionario y al modelo de gobierno que ha dirigido la ciudad. El tercer contrato sobre el que tiene observaciones, teóricamente, este control excepcional, es la megabiblioteca fase 2. Esta megabiblioteca arrancó casi a la par de la fase 1 y ha tenido también unas adiciones, unos incrementos en sus valores, unas adiciones presupuestales y no está terminada. Por lo menos eso es lo que se informa. En estas 3 observaciones, ¿qué hay para explicar? ¿Por qué tiene estas adiciones tanto en el tiempo como en el presupuesto? Mira, aquí es importante, y es que cuando se habla de adiciones, la gente enseguida asocia corrupción, se están robando la plata. Las justificaciones tienen un componente técnico, un componente jurídico y un componente presupuestal, si hay que adicionarles presupuestalmente. Cada adición está soportada y sustentada en el proceso, y es lo que uno está dispuesto a entregarle a los órganos de control para que analicen si fueron bien tomadas esas decisiones de carácter técnico, presupuestal y jurídico o no. Entre otras cosas, donde participan varios funcionarios, no es solo el alcalde, participa el jefe de infraestructura, el gerente de contratación, Hacienda, interventoría, contratista, control interno, en fin, participan muchas personas. Esta biblioteca, esta fase 2 de la megabiblioteca también está a 5% de terminarse, es una obra que ya debería haber entrado en liquidación unilateral, porque es una obra que debió terminarse en marzo, según lo que se había previsto con el contratista, es una obra que se suspendió también por temas al final de diseño. La obra, importante resaltar, se ha pagado solo el 92% y la obra está sobre el 95%. Siempre hemos tratado de salvaguardar que la obra vaya financieramente por debajo de lo que físicamente ha avanzado, es decir, guardar los recursos. Segundo, señalar que en las adiciones no hay un incremento en los ítems contratados, es decir, no se paga un ítem por mayor valor de lo originalmente contratado, ni se pactan valores distintos a los ya contratados. Así que ahí está para que se explique, pero esa obra también debe terminarse este año y ponerse al servicio este año. Yo pues ya tengo 4 meses por fuera, no tengo interacción con el gerente de infraestructura actual, así que no tengo mayor conocimiento de por qué no se termina la obra o por qué no se liquida unilateralmente. Al final, y aquí todos somos parte del problema, es decir, la investigación ya no solo le debe caer a Rafael Martín y su equipo, le debe caer también al doctor Rugele y su equipo, porque en 4 meses, ¿qué han hecho para terminar las obras y ponerlas al servicio? Al final son recursos públicos, impuestos de todos los amarios, que por uno u otro problema no se hayan entregado. No debe quedar la obra a mitad de camino o quedar como un elefante blanco. Las obras tienen que entregarse y siempre lo hemos dicho y lo decimos a boca llena, en este modelo de gobierno no hay obras inconclusas. De pronto hay 4 demoradas, de más de 400, pero no inconclusas. Y este año la íbamos a entregar sin ningún problema. Y reiterar, como ha habido tanta presión de la oposición política para que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría investiguen, estamos prestos, listos y dispuestos a concurrir a todos los procesos, siempre y cuando obviamente haya garantías en el proceso.